Una matriz tridiagonal es aquella que tiene entradas distintas de 0 a lo largo de la diagonal principal, y una fila por encima y por debajo de la diagonal. Por ejemplo, aquí hay un 5 por 5 matrices tridiagonales. Observe aquí que hay entradas distintas de 0 a lo largo de la diagonal principal porque se trata de una matriz de 5 por 5. Hay 5 entradas a lo largo de la diagonal principal, y también hay entradas una fila por encima de la diagonal principal, así como una fila debajo de la diagonal principal. Observe que hay 4 entradas por encima, y 4 por debajo de la diagonal principal. A lo sumo, ¿cuántos elementales operaciones de fila se tardará en escribir la matriz en forma escalón de fila reducida? Para escribir la matriz en forma escalonada de fila reducida necesitaríamos unos a lo largo de la diagonal principal, y ceros por encima y por debajo de los unos. Revisemos las operaciones de fila elementales. Las operaciones de fila elemental son: número 1, intercambian dos filas cualesquiera. Número 2, multiplica cualquier fila por una constante. Número 3, añadir un múltiplo de una fila a otra fila. Por lo tanto, para obtener los ceros anteriores y por debajo de la diagonal principal, tomaría hasta una operación de fila elemental. Por lo tanto, eso sería 4 más 4. Y luego tardaría hasta 5 operaciones elementales de fila para obtener unas a lo largo de la diagonal principal, así que tendríamos que sumar 5. La suma es 13. Observe también que aquí hay 13 elementos de la matriz. Se tardaría como máximo 13 operaciones de fila elemental para escribir la matriz forma escalón de fila reducida. Estamos diciendo como mucho aquí porque es posible si obtenemos ceros y realizamos una operación de fila, posiblemente podamos obtener 2 ceros de una operación de fila. Y también es posible que ya podría tener uno a lo largo de la diagonal principal. Para la segunda parte, como máximo, ¿cuántas operaciones individuales se requieren para escribir la matriz en forma escalón de filas reducidas? Cuente cada adición, resta, multiplicación o división como operaciones individuales. Por lo tanto, si volvemos a la operación de fila elemental, y centrarse en el número 3 donde dice añadir un múltiplo de una fila a otra, esto podría considerarse dos operaciones individuales. Porque primero tenemos que multiplicar una fila por una constante para obtener un múltiplo de una fila y, a continuación, la segunda operación sería agregar la fila a otra fila. Por lo tanto, al contar operaciones individuales, podría llevar hasta 2 operaciones individuales para obtener ceros por encima y debajo de la diagonal principal. Por lo tanto, eso nos daría en más 2 veces 4 más 4, esto sería como máximo el número de operaciones para obtener los ceros, y luego más, solo tome una operación para obtenerlas a lo largo de la diagonal principal por multiplicando por constante. Por lo tanto, tendríamos más 5. De nuevo, hasta 2 operaciones para obtener los ceros por encima, y por debajo del principal diagonal, y hasta una operación para llegar a lo largo de la diagonal principal. Simplificando aquí tenemos 2 por 8 más 5. Lo que equivale a 21. Se tardaría a lo sumo 21 operaciones individuales para escribir la matriz forma escalón de fila reducida. Ahora, se nos pide que consideremos una matriz tridiagonal de 80 por 80. Por lo tanto, si la matriz tridiagonal tiene 80 filas y 80 columnas, habría 80 distintas de 0 entradas a lo largo de la diagonal principal, y también habría 79 entradas distintas de 0 por encima de la diagonal principal así como 79 entradas distintas de 0 por debajo de la diagonal principal. Por lo tanto, la primera pregunta es, a lo sumo, ¿cuántos elementales operaciones de fila se tardará en escribir la matriz en forma escalón de fila reducida? Bueno, tomaría hasta 79 más 79 operaciones de fila elemental para obtener los ceros, y luego sumar como mucho otro 80 operaciones de fila elementales para obtener las que se encuentran a lo largo de la diagonal principal. Bueno, esto es igual a 158 más 80 que es igual a 338. Se tardaría como máximo 338 operaciones de fila elemental para escribir la matriz forma escalón de fila reducida. Y luego, para la última parte, ¿cuántos individuos operaciones sería necesario escribir la matriz en adición de conteo de forma escalón de fila reducida, resta, multiplicación o división como operaciones individuales? Por lo tanto, en este caso, tomaría las 2 operaciones individuales para obtener ceros por encima y debajo de la diagonal principal. Por lo tanto, eso sería 2 veces la cantidad 79 más 79. Y, a continuación, más una operación individual para llevarlos a lo largo del diagonal principal, así que más 80. Esto nos da 2 veces 158 más 80.
2 por 158 es igual a 316, 316 más 80 es igual a 396. Por lo tanto, para contar las operaciones individuales, se tardaría como mucho 396 operaciones individuales. Escribir la matriz en forma escalón de fila reducida. Espero que esto te haya resultado útil.